Hoy vamos a hablar de un tema que empecé a tratar en Instagram, tendréis por aquí la publicación, pero que creo que sería más adecuado tratar aquí para darle una visión bastante más amplia. Vamos a hablar de la espalda, más concretamente de la zona lumbar y de la flexión lumbar. Desde siempre hemos oído cosas como que tenemos que cuidar nuestra espalda, que tenemos que sentarnos con la espalda recta, que no podemos coger peso con la espalda doblada, o incluso directamente que tienes que mantenerte recto o si no tendrás dolor. Igualmente es muy fácil encontrar en internet imágenes diciéndote cómo debes hacer las cosas y cómo no debes hacerlas nunca. Imágenes como las que tendréis en pantalla. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Vamos a verlo. Para empezar, vamos a hablar de creencias. La creencia de que curvar la espalda es algo peligroso es una de las más extendidas entre la población general y en particular entre los profesionales de la salud y entre los profesionales del ejercicio. Todo esto pese a que no existe ninguna postura específica que haya demostrado ser un factor de riesgo para el dolor lumbar, pese a que la literatura biomecánica no apoya que la técnica de, digamos, sentadilla para coger algo del suelo prevenga de alguna forma el dolor lumbar. También cabe destacar dentro de este punto que aquellos que vieron una espalda recta como más segura y una espalda curva como más peligrosa tenían creencias significativamente más negativas con respecto al dolor lumbar. ¿Por qué hablamos de estas creencias y por qué les doy tanta importancia? Pues básicamente porque se ha demostrado que las creencias negativas están directamente relacionadas con mayores niveles de dolor y mayores niveles de discapacidad. Y estas creencias también se relacionan con una mayor probabilidad de desarrollar un dolor crónico. Por lo que la recomendación de mantener siempre la espalda recta, igualando una espalda curva a dolor o a peligro, nos hacen más mal que bien. Dejando a un lado esto, vamos a ver diversos argumentos. Los partidarios de evitar la flexión lumbar siempre suelen referirse a un profesional, a un investigador y a un estudio en concreto. Hablamos de McGill y de un estudio en el cual cogió columnas porcinas y las sometieron a ciclos de flexo-extensión continuos hasta el fallo. Cabe destacar de que se trataba de tejidos muertos y por lo tanto sin ninguna capacidad de adaptación, y es sorprendente que en algunos casos llegó a más de 86.000 ciclos completos antes de que se produjera una hernia. Aunque el número es muy elevado, esto podría hacernos pensar que tenemos un número limitado de flexoextensiones de columna antes de que nos pase algo, pero esto no tiene por qué ser así. Por ponerte un ejemplo, si cogemos un tendón de un cadáver y lo sometemos a estiramientos y relajación, a tracción y relajación continua, a la larga, este tejido fallará. Y no es que estemos evitando cargar nuestros tendones precisamente, ni siquiera en el caso de que haya una patología. Los tejidos vivos hacen algo que no hacen los tejidos muertos. Se adaptan. Unos tejidos más rápido, otros más lentos, pero todo tejido vivo tiene capacidad de adaptación. Por supuesto que no existe ningún estudio que muestre que una columna in vitro, es decir, una columna de cadáver, sea más fuerte en flexión que en una posición neutra. Por esta parte puedo entender a aquellos que hablan de mantenernos en la zona neutra y evitar salir de esta. Con toda esta información podemos pensar que lo más seguro es mantenernos en la zona neutra y no salir de aquí, pero vamos a ver más argumentos. Si atendemos a las fuerzas de compresión, la resistencia del conjunto de la columna parece ser mayor en una posición neutra. Sin embargo, la hernia puede suceder también en una columna neutra, por ejemplo, ante un cambio muy brusco de presión. Y además, al contrario de lo que podamos creer, mantener la columna neutra no previene otras lesiones como podrían ser, por ejemplo, fracturas vertebrales. Podría seguir pensando que una columna neutra es más segura, aunque se puedan producir estas lesiones. Sin embargo, la carga de fallo, tanto en flexión como en una posición neutra, es muy similar. Si hablamos de biomecánica, al comparar una columna flexionada con una neutra, sí que es cierto que algunos modelos biomecánicos encuentran mayores fuerzas de cizalla en una columna en flexión, y este tipo de fuerzas ha sido muchas veces relacionado con lesiones. Sin embargo, en otros estudios, con otros modelos biomecánicos, el levantamiento con la espalda flexionada produjo una menor cantidad de estas fuerzas. Pero bueno, en general podemos decir que se producen menos fuerzas a nivel de la columna si realizamos una técnica de sentadilla adecuada, si mantenemos la columna en una posición neutra. Sin embargo, vamos a dejarnos de fuerzas y de todo este rollo a un lado y vamos a ver algo mucho más sencillo. ¿Realmente podemos evitar la flexión de columna? Pues parece ser que esto no sería tan sencillo. Para empezar, habría que definir bien lo que es una columna neutra. Dependiendo del estudio que consultes, la espalda neutra puede ser muy diferente, pasando de estar el límite en un 30% de su capacidad de flexión a estar incluso en un 65%. ¿Qué es la espalda neutra?
parece que no está demasiado claro. Por ejemplo, en un ejercicio como puede ser el kettlebell swing, se ha observado una media de 26 grados de flexión en la columna lumbar. Aunque no es el ejercicio más realizado, es uno bastante común hoy en día en los gimnasios, pero bueno, vamos con otro. En una sentadilla, aun intentando mantener la espalda neutra, podemos observar hasta 40 grados de flexión lumbar. Esto es una cantidad que no es pequeña. Y es que la flexión lumbar en el deporte es, en la mayoría de los casos, inevitable. Pero quizás esto no sea algo de lo que debas preocuparte para nada, ya que los deportistas cuyo deporte implica este movimiento no presentan más dolor lumbar que el resto. Pero bueno, vamos con lo que muchos consideran la llave y la clave del dolor lumbar, y es un gran miedo muy extendido entre la población. Hablemos de hernias. Es muy probable que conozcas a alguien que tiene una hernia sin saberlo. Tal cual lo oyes, como lo oyes. Tener una hernia es mucho más común de lo que creemos. Y es que el dolor no es igual a daño. Puedes tener un gran daño sin ningún dolor o dolor sin que exista un daño significativo. Esto es algo que he repetido hasta la saciedad por mi Instagram y por todas partes. En más del 95% de los casos de dolor lumbar, este no se relaciona con una hernia para nada. Ahora bien, en muchos casos primero aparece el dolor lumbar que no está relacionado con la hernia, y por culpa de pruebas de imagen innecesarias culpabilizamos a esta hernia del dolor. Este dolor tendrá la cronicidad, la persona desarrolla miedos, tendrá conductas de evitación. Bueno, no vamos a meternos en esos fregados por ahora porque este no es el vídeo. Así que sigamos. Realmente no podemos evitar el mecanismo por el que se producen las hernias, si es este mecanismo que hemos descrito, ya que deberíamos evitar muchas cosas. Deberíamos evitar todo aquello que implique una flexoextensión de columna. Lo primero que se nos viene a la cabeza sería, por ejemplo, los sit-ups, los típicos abdominales, el crunch abdominal. Vale, podemos evitarlo, pero no es lo único que implica esta flexoextensión de columna. Si lo pensamos bien y si buscamos otras actividades que implican este movimiento, tendríamos que evitar muchas actividades muy comunes. Por ejemplo, tendríamos que evitar sentarnos, tendríamos que evitar caminar, tendríamos que evitar ponernos de pie, tendríamos que evitar acostarnos, tendríamos que evitar prácticamente todo. ¿Esto quiere decir que estemos condenados a una hernia? Probablemente no, puede que sí, pero lo más probable es que si esta hernia sucede, no suceda con dolor. En resumen, no tienes que preocuparte de las hernias, por lo general, y el daño en la columna no es igual a dolor. El cuerpo tiene la capacidad de adaptarse si el estímulo es el adecuado. Lo que voy a decir a partir de ahora es mi conclusión y mi posición con respecto al tema. Si tienes una posición diferente, quieres añadir más argumentos o decir algo que puede que yo no haya considerado o no haya tenido en cuenta, déjalo en los comentarios para que todos podamos verlo, todos podamos leerlo, y en general para colaborar entre todos. En primer lugar, lo que quiero decir es que no tiene sentido ninguno demonizar o criminalizar un movimiento. El movimiento en sí no es bueno ni es malo. Aquí tenemos que tener en cuenta muchos otros factores. Por eso mi respuesta a flexión sí o flexión no sería un gran depende. Personalmente creo que le damos una importancia desmesurada a mantener la columna neutra y a todo lo que es la ergonomía en general, cuando esta sobre el papel no ha demostrado tener beneficios relevantes. Y es que si el movimiento se produce dentro de tus capacidades, no te va a producir daño ninguno y no va a ser nocivo. Entonces, mi consideración es que en el día a día no tenemos por qué evitar este gesto. Podemos realizarlo perfectamente. Ahora bien, cuando hablemos de manejo de cargas elevadas, entrenamiento como tal, ahí la cosa ya no es tan libre. Ahí yo sí que soy partidario de mantener una espalda neutra. ¿Por qué? Muy sencillo. Si con este levantamiento se producen menos fuerzas a nivel de la columna y estamos ya añadiendo una sobrecarga externa importante, creo que es mucho más seguro mantener la espalda neutra. Si en el día a día o con cargas pequeñas podemos flexionar la columna sin ningún problema, pero con cargas pesadas tenemos que mantener la espalda neutra, ¿dónde está el límite? Pues bien, ahí tenemos el gran problema. No podemos conocer la capacidad del tejido de cada uno ni la adaptabilidad de este. Estamos un poco entre tinieblas, pero mi recomendación en líneas generales sería esa. En el día a día no te preocupes demasiado por la forma, simplemente preocúpate por moverte, y con manejo de cargas elevadas cuida la forma. Claro, ¿dónde está el límite? Yo no buscaría un límite. Me preocuparía de hacerme fuerte y, una vez sabiendo más o menos lo que puedes hacer, tu propio cuerpo te va a decir si eres capaz de hacerlo o no. Si eres una persona sedentaria, entrena. Y si eres una persona que entrena fuerza, hazlo cuando estés cómodo. Cuando no tengas seguridad, levanta con la espalda neutra. Por supuesto que con una sobrecarga progresiva y dentro de las capacidades de cada uno, podemos adaptarnos a prácticamente cualquier gesto. Pero esto
es muy peligroso hacerlo tú solo sin supervisión de un profesional. Por lo cual, me parece que lo mejor es que sigas estas directrices que he dado hace un momento. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Si queréis dar cualquier tipo de argumento, queréis dar vuestra opinión o simplemente queréis decir algo, tenéis la caja de los comentarios abajo. Agradezco mucho una manita arriba. Os dejaré por aquí abajo enlaces a mi perfil de Instagram, a la publicación que he hablado al principio y a, si no todos, la mayoría de los artículos que he citado aquí. Y nada más, nos vemos en la próxima. ¡Chao!